porque por una parte el concepto mismo de América Latina no tiene un solo significado, ya que abarca regiones muy diversas, muy diferentes. La totalidad del continente, como una entidad territorial y geopolítica, social y cultural, puede solo ser abordada con un gran nivel de generalización, que pueda permitir hablar de América Latina como un todo, como una idea, como un proyecto, como un imaginario cultural que nos unifique y nos une a todos. Con seguridad, también en el caso del mundo judío, la vida judía, estamos frente a una gran diversidad. También está permeado por profundas expresiones diferentes, culturales, sociales, religiosas, y por tanto, hablar de la vida judía en América Latina nos exige saber que no quisiéramos simplificar ni hacer generalizaciones que simplifiquen. De hecho, voy a referirme básicamente a lo que podría llamar los signos de las tendencias. Presentaré ante ustedes algunos procesos, algunos acontecimientos instantáneas, ¿no? Instantáneas que permitan un análisis de los signos de las tendencias en ambos universos, el latinoamericano, el judío, y el que resulta del encuentro de ambos. Yo creo que es fascinante la percepción dual de ser nacional y ser transnacional, porque va a hablarse, como veremos en esta exposición, de diferentes opciones existentes. En un extremo podemos imaginar una completa autonomía de la experiencia judía y en el otro una completa dependencia de las sociedades y países donde viven. Podemos ver la búsqueda judía de legitimidad, de igualdad manteniendo su diferencia, el querer pertenecer aún siendo otro. Encontramos también un fascinante universo de individuos que como ciudadanos pertenecen al país y a la sociedad, a los países y a las sociedades, pero también el gregarismo de las propias instituciones colectivas, entre una identidad que está en total sincronía con la realidad del continente y de los países donde está, con el ethos, con la cultura mexicana, argentina, etc. Y por otra parte, es parte de una diáspora donde muchas veces, casi siempre como en toda diáspora, los referentes de identidad y culturales se hallan también en otro lugar, más allá de las fronteras nacionales. Hay esta percepción de ser parte de un pueblo, de un peoplehood. Y entonces estamos frente a un tema donde hay una dialéctica, una relación muy dinámica entre pertenecer y ser otro. Por tanto, yo diría que solo de un modo para transmitirle a ustedes los diferentes niveles y la riqueza de esta problemática, quiero plantearles que está en juego los individuos, las sociedades, las comunidades, los estados donde viven. Son parte de un centro, pero son también parte de una región que es periferia. Son parte de una comunidad y tienen una identidad individual. Como comunidad y como individuos están relacionados con la sociedad y con el Estado. Y un punto importante que hoy veremos es cuál es su presencia en la esfera pública. Si esta condición transnacional es visible o no a los ojos públicos. Por otra parte, a lo largo del periodo que voy a tratar de cubrir, que no es corto ni es breve, hay un juego entre ser ciudadano y ser comunidad, entre pertenecer con un criterio étnico o civil, que esto va a depender también de los países y cómo construyen su ciudadanía, entre partes simbólicas, culturales y partes totalmente materiales, donde están insertos
Como ya dije, esto de ser y pertenecer aparece como un dúo importante. ¿Cuáles son las fuentes que legitiman, que hacen receptivo, que le dan reconocimiento a este grupo? ¿Y cuáles son, a lo largo de todo este periodo que vamos a cubrir, dinámicas cambiantes? Se trata, en efecto, diría yo, de diásporas y, como veremos, procesos crecientemente relacionados con un mundo global, al principio básicamente judío, y luego la globalización que llega a América Latina y el transnacionalismo. Entonces hablamos de una doble condición. Identidades compartidas, como dije, no es solo ser parte de una sociedad y una cultura, sino también ser reconocido en esa otredad. El ser judío no sea un obstáculo para pertenecer a una sociedad civil y a una ciudadanía, porque o se construye en términos étnicos, y en un momento veremos qué sucede, o se construye en términos cívicos. Y por el otro lado, el reconocer que hay relaciones que cruzan las fronteras nacionales. Esto me parece que es muy importante. Durante una larga época, los estudiosos de la realidad social veían las fronteras nacionales del Estado Nacional como los márgenes donde deberían analizar un problema. Lo francés en Francia, lo mexicano en México, lo inglés en Inglaterra, etcétera, etcétera. Y, como veremos con el tiempo, las relaciones y los lazos cruzan fronteras. Pero en el caso judío, estas fronteras, esta pertenencia a un pueblo, precede mucho la globalización global. La globalización a escala mundial, diría yo, ¿correcto? Y entonces, lo que yo diría es que, como ven en este círculo, hablar de diáspora es hablar de un grupo que se identifica como tal, como parte de un grupo, es hablar de un contexto social donde residen, pero también es hablar de un lugar de origen. Y en el caso judío en América Latina, hay varias patrias de origen: las originarias de los inmigrantes, aquellos que no fueron patrias porque los rechazaron, y también patrias imaginarias, centros espirituales, centros que anhelan relacionarse con ello como un centro ya sea religioso, cultural, en este caso históricamente el lugar que ha tenido la tierra de Israel. Ahora bien, en el contexto actual, como mencionaba por estos procesos, tendríamos que tener claro que hay una nueva forma de migraciones. Dentro de un momento hablaré de quienes llegaron como inmigrantes, pero hoy las migraciones se han generalizado en el mundo. No son de un solo tipo. Lo que tenemos son migraciones de retorno, migraciones repetidas o circulares, migraciones bilocales o multilocales, este concepto de estar en un lugar y en otro, y entonces todas ellas tienen una gran influencia sobre el modo como a través de las fronteras, con estas migraciones, no solo fluyen gente, también fluyen ideas, valores, y en este sentido lo que quiero realmente enfatizar es que estaremos hoy viendo un mundo judío latinoamericano en América Latina y un mundo judío latinoamericano que se ha extendido más allá de las fronteras de América Latina. A eso me referiré, ¿correcto? Entonces, lo que aquí tenemos, yo lo pasaría, porque creo que eso nos va a tener mucho más tiempo, pero creo que resume lo que vengo diciendo. Por una parte, vamos a ver cuándo los inmigrantes se convierten en ciudadanos, cuándo los ciudadanos se convierten en emigrantes, cuándo hay temas de migraciones y de exilio en el continente, y cuándo el ser nacional y el ser transnacional nos ubica en un contexto
donde hay muchos ejes y arenas. Por una parte, territorios donde habitan, comunidades a las que pertenecen, tendencias y movimientos religiosos, diferentes opciones culturales, etnicidad y subetnicidad, esto es, de dónde, si son ashkenazíes viniendo de Europa, si son sefaradíes en el sentido más amplio del Imperio Otomano y las comunidades de las regiones árabes. Y todo el tiempo lo que quiero señalar es que estamos hablando en 4 niveles: el local, el nacional, el regional y el global. Esto es el mejor modo que yo podría representarles a ustedes. Si atrás se ve, lo que tenemos es un mapamundi puesto extendido, y lo que tenemos es que por las migraciones, pero también por las interacciones en el mundo de hoy, hay todo el tiempo un intercambio a todos los niveles. No es que lo global cancele lo nacional, no es que lo nacional cancele lo local, sino que se organizan y se agrupan de un modo diferente. Y aquí lo diría es que en este mundo, que está prescriptivamente como diverso, lo que tenemos es que la llegada ya de los judíos a México y América Latina se da dentro de un contexto transnacional. Llegan con el apoyo y la orientación de organizaciones judías abocadas a encontrar una solución a la cuestión judía que venía deteriorándose, ya sea en el Imperio ruso, ya sea en el Imperio otomano, en Europa oriental. Entonces, lo que nosotros vemos es que hay una solidaridad y una cohesión que lleva a que el mundo judío organizado trate de encontrar lugar para aquellos que están necesitados de salir. No tenemos tiempo, pero interesante quiero apuntar para México la intervención sobre todo de Hayas, de la Organización de Inmigración Global, de un rabino que está en El Paso, Texas, el rabino Cielonka, que está muy preocupado porque los judíos no crucen la frontera hacia Estados Unidos. Ya ahí teníamos, previo al trumpismo, problemas de migraciones y cuotas. Y también para Argentina tenemos empresas como la del Barón Hirsch, que lleva la colonización, o empresas como el Hayas. Y ciertamente en el trasfondo de esto hay un mundo judío que está discutiendo cuál es la solución para los judíos. Para el caso de la migración hacia América Latina, no solo hacia América Latina, hacia las Américas en general, la polémica fuerte es entre el movimiento organizado territorialista, que lo que plantea es: necesitamos un territorio, el que sea, para dar una solución a la marginación que viven los judíos y el deterioro de su situación, y los diferentes ramas del movimiento sionista. No son los únicos. Está el budismo, están movimientos diaspóricos que buscan, a una entrada a la década de los 30 y los 40, una solución para la cuestión judía en Europa. Y está, como dije antes, la corriente sionista, que plantea que necesita un territorio que tenga la soberanía que permita no legislar una migración que impida la entrada de los judíos. También los modelos de organización que tuvieron fueron trasplantados, vinieron con ellos. Los judíos, en estos movimientos de migratorios masivos, ya desde la segunda década del siglo XX, traen a cuesta también no solo el compromiso de resolver su problema individual, sino también dar continuidad a su condición judía, no dejar de ser judíos. Y ello, en el caso judío, supone comunidad judía organizada, que pueda satisfacer las necesidades de los recién llegados. Necesidades desde las que surgen de ser inmigrantes, hasta necesidades que surgen
culturales, educativas, sociales, de todo tipo. Aquí es muy interesante porque quienes llegan a América Latina, los inmigrantes, a diferencia de la realidad que tenemos hoy, veremos, son básicamente corrientes muy fuertes seculares, o sea, distanciadas de la religión como único eje. Y quienes construyen comunidad también lo plantean así, sobre todo como un espacio ideológico, cultural, histórico, de experiencia compartida. Pero los modelos de organización son los traídos, aquí pongo secularización, politización, porque los debates ya en Europa son debates de movimientos sociales y políticos. Piensen ustedes que cuando en el siglo XIX, y hace un momento comentábamos con Enrique cómo uno puede brincar el siglo XIX con sus desplazamientos, aunque sea de grupos minoritarios, el deterioro de la situación es tal que los diagnósticos sobre todo el mundo religioso, es un diagnóstico fallido, no logran dar una respuesta. Esto básicamente se puede ver en el imperio zarista. No hay una respuesta, hay como una parálisis, como que su visión de mundo es una visión que no es acorde a lo que está sucediendo. Sería un castigo divino, ¿qué podría ser? Se necesitaba una actitud más activa, menos, digamos, espiritual y evasiva. Y aquí surgen los movimientos sociales y políticos que le dan y reactivan, digamos, la posibilidad de canalizar la continuidad judía. Ahora bien, quiero decir que la comunidad, el concepto de comunidad judía organizada, con los problemas que luego veremos que puede acarrear, adquirió una gran centralidad, porque era el sistema de asociaciones e instituciones que le daban estabilidad y un sentido de continuidad a las relaciones que tenían. Ahora bien, planteé yo hace un momento, ¿y qué visibilidad tienen los inmigrantes recién llegados entonces y en las décadas siguientes, las primeras, por lo menos yo diría, van a acompañar en algunas décadas en la esfera pública? Porque ¿qué es la esfera pública? La esfera pública es un lugar donde se dan, déjenme leer diferente a como lo planteé, las representaciones culturales, las imágenes que la gente tiene de los grupos que componen la sociedad, la participación de todos en un país, política, social, y cuáles son los criterios de afiliación. Todo ello nos indica que en América Latina los lazos transnacionales de los judíos como diáspora y los nexos con un mundo más allá de las fronteras no fueron visibles. Y no fueron visibles básicamente porque en América Latina, y haré una distinción, el pensamiento político nacional, los proyectos políticos nacionales buscaban una integración a poblaciones altamente desiguales. Y esta integración nacional no la supieron interpretar sino en términos de homogeneidad, que sean todos iguales para que tengamos una identidad nacional fuerte. Y claro, esta concepción se dio en diferentes formas. Por ejemplo, si me permiten utilizar un concepto que nuestro profesor Jaime Avnia, a ti te decía, Carolina, o el sociólogo Eisenstein han utilizados, hay un agrupamiento entre países de Euroamérica y de Indoamérica. Euroamérica serían aquellos países donde la inmigración fue masiva y los inmigrantes modificaron el perfil étnico de la sociedad. Indoamérica sería aquellos donde este cambio de población no se dio, donde la inmigración fue más reducida y por tanto en el primer caso, sobre todo como de facto había muchas minorías extranjeras, lo que se creó fue una sociedad multicultural
que compensaba la voluntad del Estado de crear una sociedad homogénea. En el caso de los países de Indoamérica, lo que tenemos es más el recurso del mestizaje, la fusión étnica y asimilación. Y esto supone que había dos ejes que estaban vistos dentro del concepto del mestizaje: el hispano católico y el indígena. En ellos, el judío no tenía una cabida legítima, y no la tuvo para todos aquellos pensadores que buscaron realmente, aún y sobre todo para un Vasconcelos, que buscaba crear una raza cósmica. En ese concepto los judíos no tenían espacio. Claro, podemos ver el caso de Brasil, que es diferente. En el caso de Brasil, lo que tenemos es una multietnicidad reconocida como tal, y por tanto no hay una búsqueda de fusión, sino un reconocimiento. Pero todo ello, en uno y otro caso, no impidió que de facto se desarrollara una vida judía con gran riqueza. Comunidades que se fundaron, desarrollos. Aquí es el punto donde distingo entre esfera pública y una realidad de facto de la sociedad. Y entonces, digamos, la vida se desarrolló sobre todo dentro de esta realidad. Claro. Déjenme decir algo. Estamos hablando de un periodo extenso en el cual hay cambios fundamentales. Y entre estos cambios fundamentales, si lo queremos ejemplificar con México, hay una gran diferencia entre la década, por ejemplo, 40, 50, 60 y 70. Y en los 70 tenemos un episodio fundamental, que es cuando fue la votación sionismo-racismo, donde en un trabajo para mí pionero que hice en el 2001, hoy veo que está el libro de una alumna mía que recoge tesis centrales de ese trabajo. Lo que plantea fundamentalmente es que los nexos entre la comunidad judía de México, esa es la parte que yo destacaría, y la comunidad judía de Estados Unidos, este nexo de solidaridad que se dio, que tenía que ver más entre estos dos que solo el foco de Israel, estos nexos fueron vistos como ilegítimos. Y por tanto la opinión pública nacional condenó de un modo enérgico que trataría de que hay una doble lealtad, que no son ciudadanos cabalmente mexicanos, porque tienen puestos sus ojos fuera de las fronteras nacionales. Si doy un brinco para ver hasta dónde hay un impacto del entorno, llego a los años precisamente donde el nacionalismo revolucionario deja su lugar al liberalismo social. Y por tanto, desde De la Madrid, con el cambio de modelo, el grupo judío aparece como un puente posible de alianza con el norte cuando se busca el acercamiento con Estados Unidos. En un caso es la condena, en el otro es cuando en los viajes hacia el norte durante la época de Miguel de la Madrid, ciertamente de Carlos Salinas y en adelante, obviamente también con Cedillo, son invitados líderes judíos como miembros de la comunidad con la esperanza de que ellos puedan construir el puente con la diáspora del norte. Y obviamente en los procesos de democratización creciente en México, esta diáspora fue reconocida, porque también fue reconocida la diáspora mexicana. Pensemos que hasta muy tarde la diáspora mexicana era invisible a los ojos del país, pero de facto los millones de mexicanos que eran invisibles en la realidad nacional adquieren una personalidad, y conforme van teniendo una presencia más alta con todo el mundo hispano en Estados Unidos, pues obviamente es una diáspora que se reconoce. Recientemente oímos al presidente hablar de los grandes héroes, pensando precisamente en aquellos mexicanos que tuvieron que dejar el país por falta de alternativas.
Entonces, el tema que hoy tratamos es un tema que se inserta en un momento histórico donde, por una parte, de la derecha a la izquierda, comienza la migración hacia América Latina. Las razones de por qué México, por qué Argentina, cuándo y cómo, bueno, les recomiendo algunos trabajos, pero ahorita no los podemos ver. Pero lo que sí quiero decir es que este continente, que fue formado por una comunidad de inmigrantes y deviene una sociedad de ciudadanos, también es una sociedad de migrantes. Y si miramos hacia el sur, de exiliados también. Aquí tenemos un tema que atraviesa América Latina. Primero, pues la Revolución Cubana, que es el primer gran flujo. Luego sigue, obviamente, las dictaduras del sur, Chile, Argentina, Brasil, donde salen las poblaciones, pero salen, como veremos, también miembros de la comunidad judía que están insertos en los grupos que deben abandonar, o porque son los grupos intelectuales académicos, o porque son aquellos grupos que sienten más vulnerables. Posteriormente tendremos una segunda etapa, y la etapa es la que es producto, precisamente, bueno, en el caso de Chile, debo decir que también hay una migración cuando Allende llega al poder. Ese es un tema más complejo, lo veremos en otro momento. Lo que sucede es que luego aparece que la segunda ola migratoria es menos resultado de cambios políticos, tal vez la excepción es Venezuela, posteriormente, y mucho más resultado de la difícil modalidad con las cuales América Latina y sus países se insertan en los procesos de globalización. En un momento pasaré a ello. Claro, en una mirada de largo alcance, piensen ustedes que estos movimientos migratorios de las comunidades judías de América Latina, estos movimientos migratorios, y ahorita veremos otros datos más, lo que representan básicamente es el que, miren, mantuve el concepto de mi colega de la pérgola. Core Jewish Population son miembros de la población nuclear. Esto es que de acuerdo a la normativa judía, son padres judíos quienes los procrearon. Luego está el Enlarged Jewish Population, que tiene que ver cuando se trata de familias en la cual hay miembros resultado de matrimonios exogámicos o mixtos, ¿no? Y luego está la ley del retorno, que es la ley de Israel, donde antepasados judíos pueden justificar el ser reconocidos. Y luego está la realidad, que es judío, quien también se siente judío y quiere ser judío, ¿correcto? Entonces hay aquí un difícil tema de cómo, sobre todo, un tema que los sociodemógrafos buscan definiciones cuantitativas y nosotros somos más flexibles en pensar que definir identidades es un proceso más fluido, mucho más. Fíjense, este fin de semana estaba yo en Boston y estuve en una reunión con un sociodemógrafo y esta hora yo le hacía una pregunta. Población judía en Estados Unidos proveniente de América Latina. ¿Cómo los cuentas? Porque estábamos debatiendo estas cifras. Entonces comenzó a decir, bueno, no solo inmigrantes, también descendientes. Ok, descendientes de la generación 1.5, de la generación 2. ¿Cómo mides? ¿Están afiliados? ¿No están afiliados? Me dice, este es mi dilema. Hoy precisamente él está en Chicago ofreciendo hacer un estudio sobre la comunidad judía con lo que en Estados Unidos ahora están llamando Jews of Color, judíos de color, que incluye a los judíos latinos, porque no los llaman latinoamericanos, sino latinos. Bueno, traté yo de explicarle que el concepto de judío de color no encajaba, que el concepto obviamente tenía que tener, claro, el tema de judío de color tiene que ver también con una concepción de sectores marginales,
Y entonces hay un traslado directo que no es de acuerdo. Entonces yo sugerí, dije, mira, acá hay un problema. ¿Cómo se siente la persona? Entonces, ¿por qué no abres una pregunta? De las siguientes categorías, del 1 al 5, ¿cuál es para usted primero? Judío de América Latina, judío del país donde provengo, latinoamericano de religión judía, latinoamericano cultural. No, me dice, yo no puedo hacer eso. Bueno, no puedes hacer eso, entonces no puedes entender la riqueza de este universo que se está dando, porque además está todo aquel grupo que reclama origen sefaradí y se autodefine también como hispano. Avanzo y quiero decir que definitivamente aquí, con más detalle, es muy interesante señalarles y voy a dar esta información. Tenemos dos cuestiones. Por una parte, para Latinoamérica y para México, el cómputo de judíos nucleares, población ampliada o de la ley del retorno, miren qué variedad numérica hay, de acuerdo a cómo lo consideren. Esto es 2019. Y abajo está también en las zonas donde se encuentran. Aquí está hasta el 2010, pero hoy precisamente recibí la información del 2019. Y en esta información las variaciones son a la baja y no de un modo muy significativo. Entonces aquí tenemos una situación donde yo quisiera decir que la vida judía, y esto está en Estados Unidos, estoy omitiendo aquí un referente fundamental de migración, Israel, donde hay un número similar al de Estados Unidos. Lo que pasa es que aquí también los cálculos de población son diferentes. Y estoy omitiendo los movimientos hoy de retorno. Quienes fueron a Estados Unidos estuvieron en Israel y regresaron a Argentina. Lo que quiero señalar, siguiendo la gráfica previa, es que se trata de un mundo realmente circular. Y así lo debemos ver. Las migraciones judías tendieron a pensar que América Latina eran comunidades decrecientes. Yo diría que no, es reubicación del mundo judío, porque como trataré de mostrar tanto en Estados Unidos como en Israel y en España, la influencia sobre la vida colectiva judía de los latinoamericanos es fundamental. Puede ser por literatura, puede ser por formas y modalidades de organización. En Estados Unidos el impacto fundamental fue sobre la transición de, sobre todo, congregaciones a comunidades. Y esto lo verán en un momento por el flujo de movimientos religiosos, culturales, etcétera, de norte a sur y de sur a norte. Entonces, en este sentido, voy a tratar de ser también un poco más sintética. Esta es la tabla más sintética que yo puedo darles de las transformaciones, ambigüedades y divergencias de la América Latina contemporánea. Lo que quiero decir es que obviamente la incorporación, como dije antes, de América Latina en el escenario internacional ha sido inconsistente, heterogénea, esperanzada, contradictoria y demarca un mundo interno de oportunidades, pero también de oportunidades perdidas. Y si lo vemos, entre los signos y las tendencias, América Latina ha sido el espacio donde se han agotado modelos, intenciones de desarrollo que han llevado a la dificultad que vivimos hasta hoy de conciliar igualdad política y desigualdad socioeconómica. Y esto ha tenido un impacto en toda la sociedad. Ahora, esto es América Latina, me encantaría detenerme porque son procesos de democratización y de desdemocratización, descentralización, de ciudadanía cívica, pero que surgen también lealtades étnicas que pueden ser excluyentes.
hay una afirmación colectiva. Cuando digo esto, piensen ustedes el gran aporte que tuvo el movimiento zapatista y el reconocimiento visible en la esfera pública de los grupos indígenas y las primeras declaraciones que son antitéticas del concepto de hombre blanco. Este es todo un gran tema que me interesa mucho, que es la racialización o desracialización, y esto en Estados Unidos es muy claro, del grupo judío. ¿Cuándo es visto como blanco? Esto sobre todo lo ven hoy en grandes críticos que no entienden que la salida de los judíos de la Europa del siglo XIX no fue la salida de un imperio colonial para conquistar Palestina. No, fue otra cosa. Fueron grupos marginados, perseguidos, y en este sentido leer el siglo XIX con las categorías del siglo XXI es riesgoso. Bueno, ahora vamos a algo que no es menos ambiguo y transformaciones y divergentes. El judaísmo, dijimos América Latina, es también una idea, un proyecto. Y el judaísmo también tiene una gran diversidad interna. No son homogéneos. Históricamente siempre ha habido debates y pugnas y diálogos. Y solo en un esfuerzo de la ortodoxia se puede pretender cancelar esta diversidad interna. Hay nuevas respuestas, hay una batalla por el pluralismo, porque hay espacios de identidades y sobre todo, en el último, espacios y mecanismos que permitan regular la diferencia, el disenso, que permitan construir consensos. Estos son espacios de asociaciones y ordenamientos institucionales. Y si avanzo algo más, diría que la vida judía contemporánea, también nuevamente en este tipo de aspectos, exhibe muchos, diría, vaivenes, juegos y contrajuegos. Por una parte hay asimilación individual, por la otra hay revitalización colectiva y étnica, como digo en lo segundo. Hay ordenamientos comunitarios robustos, pero también hay desafiliación. Hay un centro que es visto y reclama ser centro, pero cada vez hay una pluralidad, hay un mundo más descentrado. Y en este sentido el Estado de Israel tiene que competir con otros centros de vida judía para mantener esa centralidad. Hay una diversificación. Y también aquí, dentro del judaísmo, es el dilema entre ser y pertenecer. Ahora, esto me lleva, voy a regresar un segundito y antes de avanzar, a decirles que, obviamente, no voy directamente, hay varios, esto es lo que llamé instantáneas, juegos y contrajuegos de la vida política, de la vida judía. Por una parte, inicio. Hay un moderno nacionalismo diaspórico. Lo más interesante en este caso es que cuando surge el movimiento nacional judío, mientras que en Europa es producto del desencanto de las condiciones de la diáspora, se reclama para sí capaz de dirigir y organizar la vida judía en las nuevas comunidades. Entonces yo creo que dentro de este nacionalismo moderno diaspórico hay una tensión permanente entre la negación de la diáspora y la afirmación de la diáspora. Y cómo compite con otras corrientes ideológicas que tienen sus ojos más puestos en la integración a la sociedad, como son los grupos socialistas y budistas, es el sionismo el que conquista la dirección de las comunidades, porque su energía está puesta ahí. Claro, será con el Holocausto cuando se revierta la posibilidad de entender este equilibrio entre corrientes. Luego seguimos con, bueno, lo que acabo de decir. Luego, ¿qué pasa con estas comunidades entre las que están y las que migran? Hay una creciente profesionalización. Este es un movimiento compartido nacional y transnacional. Hay una creciente academización. Los datos que tenemos sobre educación son realmente en parte similar a grupos minoritarios inmigrantes, pero también muy especiales, con altos niveles de educación. Hay patrones también muy similares. Por ejemplo,
movilidad ascendente pero con impacto de la crisis. Entonces, por un lado, la movilidad ascendente está dada en dos características muy especiales de este grupo, que es el grupo judío. Cambia de lugar de habitación en las ciudades en relación al desarrollo y crecimiento y prosperidad económica, pero se mantiene unido en relación a sus necesidades gregarias comunitarias, educación, centros culturales, todos los servicios, digamos, de una comunidad. Y entonces, si ustedes miran en Argentina, Venezuela, Brasil, México, en Argentina del barrio 11 a Belgrano, en Brasil, bueno, en Río de Bonreteiro al Jardín Paulista, y en Sao Paulo, perdón, y Santa Cecilia, de San Bernardino a la Castellana en Venezuela, de la Condesa Polanco, de allá de Camachalco y Interlomas. Pero piensen ustedes que es un movimiento que se explica socioeconómicamente, pero se explica también con el desplazamiento de las instituciones comunitarias. ¿Qué otra característica es el tema del impacto de la crisis? El cuadro previo de América Latina no exceptúa la comunidad. Si las comunidades judías solían tener una estructura interna relativamente autónoma de las condiciones generales de la sociedad, con el impacto de la crisis empiezan a reflejar esto. Sobre todo, esto se va más marcado en sociedades en las cuales hay una alta clase media, como es el caso argentino, que conoce este fenómeno que es la nueva pobreza, ¿correcto? Y que afecta a las propias instituciones comunitarias. En el caso de México, obviamente es otro el proceso que se da y el impacto, y también la respuesta por la masa crítica es diferente. No solo por la masa crítica, también por el tipo de liderazgo que se da. Mientras que en Argentina, precisamente el impacto de dos actos, que sería la primera vez que se transnacionaliza el conflicto del Medio Oriente, que es el bombazo a la embajada de Israel en Argentina, en Buenos Aires, y al edificio de la AMIA, donde el conflicto de allá llega acá, el liderazgo no supo mantener yo no sé si la palabra es probidad, pero sí el compromiso de luchar por los esclarecimientos sin ningún tipo de componenda, con la falta de justicia ofrecida por la nación argentina. Y esto generó una gran desconfianza, pérdida de credibilidad. Hay otro elemento, nomás para darles un ejemplo, solo estos son instantáneas que explican. Las comunidades judías son espacios voluntarios. ¿Cómo se financia? Bueno, en el caso de Argentina, hubo una estructura que fueron de cooperativas, que eran autogestionarias de los inmigrantes, a el financiamiento por bancos comunitarios. Y aquí la debacle de esos bancos significó la debacle de muchas de las instituciones comunitarias y la pérdida de confianza en el liderazgo. En el caso de México, la respuesta a la crisis ha sido de una gran responsabilidad del liderazgo, tanto por la búsqueda de opciones alternativas, como por ejemplo, y creo que uno de los puntos fundamentales que daría es la educación. En el ámbito de la educación, que en América Latina ha sido el pilar de construcción de continuidad, en el ámbito de la educación, la oferta de becas a los estudiantes ha sido fabulosa. Esto luego también en Argentina, pero debo decir algo. Esa política social vino básicamente de las instituciones religiosas ortodoxas. Y como toda política social que tiene un agente que la promueve, también ha tenido impacto y consecuencias, porque con la beca vino toda una incorporación a un mundo religioso ortodoxo que previamente no estaba. Y en un momento, si todavía nos da tiempo y ustedes todavía tienen paciencia, bueno, miren, lo que voy a hacer es lo siguiente, solo le voy a mostrar, para despertar un poco el interés, algo que me parece que es muy interesante. Yo dije
dije, en el espacio público está la representación que tiene una sociedad también del judío. Y aquí hay todo el tiempo, de Argentina a México y hacia abajo de regreso, una permanente tensión entre el judío visto como un capital social, agente de la modernidad, y el judío visto como un elemento negativo, como un elemento. Y esto, las dos, se construyen históricamente, como se construyen los tropos, cómo se construyen las imágenes. Yo he trabajado dos, no me puedo detener. Una de los 30s y 40s, en la cual vamos viendo cómo, sin necesariamente haber un propósito político igual, gobierno, asociaciones antisemitas, intelectuales de derecha y asociaciones propiamente antisemitas tienden a converger en la visión del extranjero, del grupo subversivo. Y aquí debo decirle que rastreado previamente, uno descubre que grandes héroes nacionales, grandes personajes dentro de la historia nacional, como podría ser la imagen de un Luis Cabrera o quienes legislan en torno a la inmigración, durante el porfiriato, en el ataque fuerte a los científicos de vanguardias revolucionarias, eran acusados de ser judíos, eran acusados cuando no había judíos, cuando era totalmente un tropos, algo importado de Europa, justo cuando se da en Europa el affaire Dreyfus. Y luego, aquí no me voy a quedar porque me da riesgo de ser muy apresurada, lo que hice fue, siguiendo diferentes fuentes, esto resume una investigación de muchas fuentes, cómo se da un traslape en la creación de significado en este tropos, donde puede repetir conceptos profundamente antisemitas, como por ejemplo el fanatismo religioso, el nacionalismo excluyente, el ser arrogantes, amantes del dinero. Hay ciertos tropos que se van dando. Bueno, vamos a ver. El mundo judío es un mundo plural, hay muchos focos de identificación y dentro de todos estos focos es que se da el resurgimiento religioso, ¿correcto? Y este resurgimiento religioso tiene muchos formas de expresarse, tanto en las formas de organización comunitaria como en la coexistencia de dos procesos, una creciente ortodoxia y simultáneamente procesos de secularización. La diversidad la podemos ver aquí entre las cifras y su significado. Hace un momento yo criticaba una visión solo cuantitativa, ¿no?, demográfica, pero aquí tienen panoramas totalmente diferentes. Acá tienen tres comunidades, México, Argentina y Brasil, donde lo que tienes es un comportamiento totalmente diferente de construcción de identidad y construcción de espacio organizativo. Bueno, quiero concluir diciendo que de acuerdo al mapa que vimos, una gran emigración junto con la emigración mexicana y latinoamericana se ha dado hacia Estados Unidos. Yo he trabajado básicamente estos tres espacios y es muy interesante porque lo que encontramos es que a través de biografías, de familias, de instituciones, de identidad y de organizaciones, hay una gran influencia sobre los terrenos donde llegan. Y por eso de esta región más transparente hablaría de la región y más allá. Los modelos comunales latinoamericanos han sido exportados hacia el norte. Y un caso fascinante es el caso, por ejemplo, del movimiento conservador, el movimiento religioso conservador, que surge en Estados Unidos, es exportado a Argentina por la presencia del rabino Marshall Mayer. En Argentina pierde su perfil de congregación religiosa y asume un perfil comunitario
y se incorpora en la lucha por los derechos humanos en un momento donde la situación en Argentina y la represión es alta, y luego forman el Seminario Rabínico Latinoamericano, los rabinos conservadores que exporta hacia el norte. En México tenemos una gran representación de ellos, pero tenemos decenas ya en Estados Unidos. Y esto me parece que es muy interesante. Pero también esto se da en grupos ortodoxos. Una de las cosas más interesantes en el del medio es que, en el recuadro del medio, es qué modelos de vida compartida y comunitaria pueden ser exportados, ¿correcto? Y entonces encontramos América Latina en Estados Unidos a través de la Hebraica y el JCC en Miami, del KEN en San Diego, de la presencia precisamente en Europa Central y Occidental de toda una serie de instituciones y liderazgos que manejan esto. Lo que tenemos aquí es realmente esto que decía, esta circulación, este flujo de modelos distintos de vida judía. Esta anteúltima imagen lo que tiende es a enfatizar cómo hay movimientos transnacionales que asemejan cada vez más en la educación a Buenos Aires, a Sao Paulo, a la Ciudad de México y a Estados Unidos, sobre todo con esta gran presencia ortodoxa. En la religión, otro tanto, aquí más diferenciado, y en la afiliación con porcentajes diferentes. Tenemos, si tenemos más tiempo, cosa que no es, para un recorrido tan abarcativo, lo que tenemos es simultáneamente tendencias a convergencias y a divergencias. Y acabamos pues diciendo que las comunidades judías y los individuos judíos en América Latina han pasado realmente por las experiencias más disímbolas, de lo nacional a lo global, de lo continental a lo mundial, del autoritarismo a la democracia, de la guerra de ideologías internas del mundo judío al libre mercado, de la ciencia acotada a la masificación tecnológica, del imperio secular al resurgimiento religioso. Y todo esto lleva a que el judaísmo y los judíos, en toda esta diversidad, que es muy difícil homologarla, han pasado de la marginación a la consolidación también de su vida como comunidades y de su vida estatal en Israel, a una diversidad cultural de sus diásporas y, obviamente, yo señalaría el cuestionamiento de ciertos presupuestos que eran antes incuestionables, a saber que puede haber integración, que puede haber compromisos conjuntos, no pude detenerme, como el caso de Argentina y México lo señala, sin necesariamente renunciar a la identidad originaria. Y esto no es solo una cuestión de voluntad, tiene que ver también con sociedades y culturas que puedan integrar en su seno al otro sin pedirle que renuncie a su identidad originaria. Pues hasta aquí llegamos.